hecho, eso es una de las cosas por la que como que he sufrido una crisis en el contenido, porque sufrir esta enfermedad, pero este proceso de adaptación, él comenzaba a hablar, por ejemplo, lo mucho que lo ayudó el humor, y paradójicamente el humor negro, reírse de su propio proceso. A ver, hay que llegar a un equilibrio. No se puede ser tampoco tan formal en la vida, no se puede ser tampoco tan irreverente en la vida, ni muy formal ni muy informal, se tiene que llegar a un equilibrio, pero sí que es cierto que quizá en mi vida ha sido Homeostasis Podcast. Suena raro. Aquí estoy, eres bienvenido, cuando lo gustes, como lo gustes y donde lo gustes. En el vídeo anterior a este te conversaba un poco que he pasado por muchas transformaciones o por muchas crisis de identidad en este canal, porque soy Jair Danel, tu paracetamólogo de confianza, médico especialista en medicina familiar, medicina del trabajo, inteligencia artificial aplicada, y de vez en cuando me da por hacer chistes rancios y que se me van ocurriendo conforme los voy inventando. En la medicina hay algo que se llama homeostasis, y es una palabrita que no tiene mucha gracia, es una palabrita que no es muy divertida, pero que tiene un gran significado en la vida de todos nosotros, no solamente en la parte biológica, sino también en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque esa capacidad de reconocer, reinventarse y ser resiliente frente a cualquier tipo de dificultad es lo que el cuerpo hace con la homeostasis. Y la homeostasis es este proceso del cuerpo trabajando por el cuerpo y para el cuerpo, de modo de poder alcanzar un equilibrio biológico, psicológico, y de ahí lo que se deriva. El proceso en sí es un proceso biológico. Por ejemplo, hay personas, se han visto casos de personas que han sufrido la pérdida de la mitad de su masa cefálica, y esa persona se ha sobrepuesto a su condición biológica y ha vivido como una persona normal. El cuerpo ha sustituido esa falta, bien sea con líquidos o bien sea con otro tipo de tejido que va proliferando ahí, y logra hacer un funcionamiento normal. De hecho, se han visto casos donde hay personas que son totalmente funcionales, que no pareciera que tuviesen ningún tipo de condición, aún teniendo 30% de su masa cerebral, apenas guindando del tronco cerebral. Y eso es realmente de llamar la atención. ¿Por qué? Porque significa que el proceso de adaptación es mucho más complejo y más completo de lo que nosotros pensamos, y así sucede con nuestra parte psicológica. Es decir, he estado consumiendo últimamente muchos podcasts y conectándolo con el video pasado, la reinvención normalmente la enfocamos en lo que tiene que ver con el trabajo, la parte laboral, profesional, pero realmente es un superpoder que entra en todo lo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, hay personas que están acostumbrados a un ritmo de vida y de pronto tienen fallas de salud y les toca volver a funcionar de una manera diferente, adaptándose a su condición y logrando un equilibrio en su vida a partir de eso que le pasó. Estaba investigando la etimología de la palabra reinventarse. Volver a ser, inventarse, inventar. Pero en este caso, reinventarse no es hacer la misma cosa estúpida dos veces, ¿no? En mi cabeza era chistoso, lo prometo. Sino que es exactamente pararte frente a la situación, adaptarte y superar lo que te está pasando. Entonces, eso tiene que ver inclusive con relaciones de pareja, eso tiene que ver con la experiencia laboral, eso tiene que ver con cambiar de ciudad, eso tiene que ver con relaciones interpersonales en general. La vida constantemente nos está empujando y nos está invitando a reinventarnos. Es la palabra de coaching perfecta para lo que es en sí, que es el proceso de homeostasis. Es decir, la vida equilibrándose por sí misma. Evidentemente es un proceso más complejo que simplemente lo que estamos acostumbrados, que es que el cuerpo lo hace solo. La parte psicológica se necesita de más herramientas, se necesita de autoconocimiento. La homeostasis biológica es un proceso que no necesitamos tener ningún tipo de esfuerzo, porque el cuerpo funciona solo. Pero en la parte psicológica, sí que es cierto que se necesita tener otras herramientas para poder sobreponerse, sobre todo la herramienta del autoconocimiento. Entonces, estaba viendo muchos podcasts, vi varios donde entrevistaban a Emilio Lovera,
vi varios donde entrevistaban a muchos artistas y me llamaba la atención que un punto en común entre ellos era que estudiaron determinada carrera universitaria y al final no desempeñaron, sino que siguieron sus sueños. Había otros, por ejemplo, Bobby Comedia, él comenzó estudiando una ingeniería, pero él decidió más adelante pues seguir su sueño, que era ser artista. Igual pasó con Luis Carreño. Conozco muchas personas que al igual que yo han pasado por esta circunstancia de por A o por B tienes que comenzar de nuevo en otro país. Agüita con gas. Siempre lo aplicamos solamente a la parte profesional, pero es algo que tiene mucho que ver con nuestra salud, con el proceso salud-enfermedad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hablaba Emilio Lovera en el podcast era que se enfermó de una enfermedad bastante grave, enfermedad maligna. Quiero ensalzar lo que él habló en ese podcast. Para él le cambió la vida de sufrir esta enfermedad. Pero este proceso de adaptación, él comenzaba a hablar, por ejemplo, lo mucho que lo ayudó el humor. Y paradójicamente el humor negro. Reírse de su propio proceso, reírse de cómo él se sentía, de lo que él estaba viviendo, es lo que psicológicamente le dio el cojín, la almohada para poder descansar de lo que le estaba sucediendo, y eso le permitió seguir adelante. Por eso también en el video pasado hablaba yo bastante de lo importante que es el buen humor en nuestro proceso de salud-enfermedad, en nuestro proceso de bienestar. Yo estoy leyendo algunos estudios que hicieron el análisis de esto, ¿no? El humor en el proceso de salud y enfermedad y las conclusiones a las que llegaron. Pero esto no es algo que lo esté descubriendo yo, es algo que es nuevo en mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que generalmente tiende a ser muy formal, personalidad formal de trato fácil. Ahora estoy tratando de invertir un poco, ¿no? Personalidad informal de trato difícil. Pero no, a ver, hay que llegar a un equilibrio. No se puede ser tampoco tan formal en la vida, no se puede ser tampoco tan irreverente en la vida, ni muy formal ni muy informal. Se tiene que llegar a un equilibrio, pero sí que es cierto que quizá en mi vida ha sido como una dominante de tener esta característica de demasiada formalidad, de quizá de autoexigirse muchísimo, de no darse permiso de ciertas cosas porque mi profesionalismo, porque esto, porque lo otro, a pesar de que con mis pacientes siempre traté de hacer las cosas más amenas, pero en lo que tiene que ver con el trato personal, pues no. Esto evidentemente trae sus secuelas físicas, mentales, de voluntad. Este proceso de reinventarse en mi vida, realmente estoy como comenzando a despuntar, porque ha sido 2 años largos en el que permanecer en este estado de dureza y de autoexigencia realmente no me ayudaron o no me han ayudado, sino que han hecho el proceso aburrido, triste, pesado. Al final la vida está pasando. Créeme que muchas cosas que han sucedido no solamente a nivel personal, sino a nivel mundial, a nivel global. Tú te detienes por un momento y piensas, ¿qué rayos está pasando en el planeta? Es algo que parece supernatural, cosas que no se habían visto, como por ejemplo el hecho de que el presidente de Estados Unidos esté comenzando a hablar de extraterrestres. Hay mucha gente que toda la vida ha creído en eso. Si tú lo piensas con cabeza fría, es algo que nunca en la vida se había hablado, que solamente se ve en las películas de ciencia ficción y que uno lo cataloga como ciencia ficción. ¿Qué está pasando? Pero lo que quiero decir es que se están hablando de cosas que tú te respiras por un momento, te detienes y analizas y dices, ¿qué es esto? Y la vida pasa. Y al final estamos aquí. Pero no me voy a poner muy filosófico en el sentido existencialista. Estamos aquí, existimos y que tenemos un tiempo. Contado, no contado, no lo sé, depende de cada quien la creencia. Pero digo, mientras estamos en esta existencia, yo creo que se vale y es absolutamente necesario poder conectar con el propósito. Como ser humano estoy hablando ahora desde el punto de vista de qué quieres o qué te gustaría hacer con tu vida. No estoy hablando desde el punto de vista hedonista de hay que divertirse, nos vamos todos a la disolución, a comenzar a tomar vicios y a la liberación sexual. No, estoy hablando desde el punto de vista de aquello que te gusta hacer. ¿Qué puedes hacer gratis? ¿Qué puedes hablar por horas y te apasiona y no te aburres y tienes tema de conversación? Ese propósito, que para muchas personas, como en el caso de Emilio Lovera, es la comedia. Yo ahora estoy descubriendo que las redes sociales son parte de mi propósito. Creo que me estoy decantando un poco más por la comedia, es algo que estoy explorando, a pesar de que
tengo mi profesión, me encanta mi profesión, pero esto que estoy haciendo, hablando contigo, compartiendo contigo, conversando, realmente me llena. Y de hecho eso es una de las cosas por las que como que he sufrido una crisis en el contenido, porque en las redes sociales comencé en TikTok haciendo contenido de doblaje. Comenzaba a hacer mis propias interpretaciones, imitaciones, cantando canciones. Después intenté hablar un poco sobre recomendaciones de películas. No te voy a decir que no me divierte hacer eso, pero no me salía muy natural. Claro, también tiene que ver con la parte de explorar, de practicar. Después de ahí comencé a hacer contenido médico. Tuve cierta receptividad, pero básicamente quería hablarte de esa palabrita hermosa. Cafecito frío, muy bueno. Eso. Comenzamos hablando de la homeostasis y es algo bien interesante esa... No te coagules, por favor. ¿Cómo desencadenar el proceso de homeostasis? Apriétale y coagula. Viste que no lo entendiste. Es una herramienta que estoy adquiriendo, que la quiero compartir contigo. Yo mismo, mi familia está pasando por un proceso difícil con la salud de mi hermano y créanme que hemos sido muy golpeados y son las herramientas que nos han ayudado a poder sobreponernos. Entonces, no solamente uno lidia con las circunstancias laborales y de identidad y tal, sino la salud, las relaciones interpersonales, porque conozco también muchas personas que han pasado por relaciones difíciles. De hecho, esa guerra de los sexos que estamos viviendo hoy en día en las redes sociales, que uno no puede abrir el TikTok o el Instagram porque ya te están diciendo que los hombres son malos, que las mujeres son malas, que tú como hombre debes hacer esto y que como mujer debes hacer lo otro. Y ya no hay espacio, o sea, incluso en ese sentido estamos teniendo crisis de identidad. Entonces, poder encontrar el punto de equilibrio en esta nueva era es de lo que se trata la homeostasis, no solamente de coagularse, es lo que se trata de la homeostasis, sobreponerse, ¿verdad? Y equilibrar. Hay algo que a mí me parece muy, muy bonito en la ciencia médica, que es realmente el milagro divino dentro de la medicina, que es cuando las personas, por ejemplo, sufren alguna pérdida de algo, de alguna extremidad, y cómo se sobrepone a eso, cómo logran tener una vida funcional, igual que las personas que por ejemplo quedan hemiplégicas o parapléjicas, cómo logran adaptarse a la vida, o muchas de esas personas logran volver a su cerebro, porque es que incluso hablando de este tema se desprende un mundo, porque la neuroplasticidad también entra dentro de este tema. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de que Lara viejo no aprende a hablar. Siempre se hace referencia a que las personas pues son como son y no pueden cambiar, y eso es mentira. Científicamente hablando, médicamente hablando, se ha descubierto que la neuroplasticidad dura toda la vida. Las neuronas son células que no se reproducen nuevamente. Por ahí encontré un estudio que decía que sí hay evidencia de que hay células madre que se vuelven a diferenciar en neuronas. Yo no he comprobado eso. Hasta ahora los libros de propedéutica a mí me dicen que había 10.000 millones de neuronas y que esas neuronas eran las que era y la que se quemaba, triste. Pero sí hay evidencia en que las neuronas pueden producir nuevas conexiones por otras vías para recuperar ciertas funciones. Por eso es que cuando existen enfermedades químicas en el cerebro, o sea que la sangre no llega al cerebro, cuando hay este tipo de enfermedades, la persona puede llegar incluso a estar al 100% de su capacidad después de sufrir un evento como este. Estas son las bellezas de nuestro mundo, de nuestro cuerpo como seres humanos. Y de momento este espacio se sigue llamando Homeostasis Podcast. Y si tienes algún nombre más chévere, déjamelo en los comentarios, lo estaré leyendo. Pero de momento se va quedando así, nombre raro. Pero la idea es invitar a otras personas a que hablen, por ejemplo, de sus situaciones de salud o cómo superaron situaciones laborales, qué sé yo, lo que se quiera conversar, de lo que queramos echar broma. Y te espero en un próximo video por aquí. Si te gustó, también deja el like, suscríbete, dale a la campanita, y si lo puedes compartir, cuanto mejor. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, o quieres que hablemos de algún tema desde el punto de vista científico o humorístico, déjalo en la cajita de comentarios. Y te recuerdo que yo soy Jair Danel, tu paracetamólogo de confianza, especialista en medicina familiar, medicina del trabajo, inteligencia artificial aplicada, y de vez en cuando me da por echar chistes que no dan gracia, pero me gusta hacerlo. Y nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, echa un vistazo a los videos que estarán apareciendo por aquí. Nos vemos.
Bye. Ahí sonido. Hola. Uno, dos, tres. Probando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Linda noche. Y me encanta estar en tu cuarto. Ok, para sincronizar. No, espérate. Yo creo que tú en mi cabeza sonarías más o menos así. Oye, yo sé que estás hablando hace rato de comedia, pero yo no he visto ningún otro video, además de ese que subiste, teniendo la experiencia con la enfermera esa allá en la morgue. Entonces, ¿de qué comedia hablas? Mira, es nuevo para mí.